Buenos días, iglesia. Dios les continúe bendiciendo a todos. Gracias por estar aquí en este día especial. Recuerden, hermanos, que lo que está sucediendo aquí trasciende estas cuatro paredes. Esto no se trata de nosotros solamente, sino que justo en este momento toda una congregación universal de primogénitos está adorando al Señor simultáneamente, y Dios, en su misericordia, nos da el privilegio de ser partícipes de esa maravilla. Esto no es cualquier cosa, señores. Decir voy para la iglesia no es cualquier cosa. No lo den por sentado nunca. Antes que nada, en nombre de nuestra familia, queremos darle las gracias a todos los que nos han estado apoyando. Han sido días difíciles. Mi hijo estuvo interno por varios días, todavía está convaleciente en la casa. Le di 4 medicamentos antes de salir para acá. Hace menos de 24 horas estábamos en el cementerio sepultando a la madre de mi esposa. Y aquí estamos para servirle a Dios, porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Hay una frase muy popular que dice más o menos así: quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Es una frase con una que otra variante, ha sido atribuida a Winston Churchill, erróneamente, porque en verdad quien la escribió fue el español Jorge Santayama. Esta frase nos advierte que debemos mirarnos en el espejo de la historia para evitar caer en los errores del pasado. El Antiguo Testamento nos brinda una ilustración bastante certera de este principio. Pocas historias reflejan con mayor plenitud, digamos, fidelidad, esa frase conocida universalmente como la historia que veremos el día de hoy. Hoy vamos a hablar, siguiendo con nuestra serie sobre Jonás, de una ciudad llamada Nínive, una ciudad en la cual ocurrió el avivamiento más grande de la historia, en la que más de 120,000 personas se arrepintieron y recibieron el perdón y la salvación de Dios a través del mensaje de Dios, un mensaje profético servido por medio de un profeta imperfecto, profeta rebelde. El capítulo 3 de Jonás lo estaremos viendo el día de hoy. Pueden irlo buscando ahí en sus Biblias. Nos enseña, hermanos, que Dios quebranta corazones, que Dios salva a quien quiere y como quiere, y utilizando los instrumentos que Él quiere, y que Dios llama a cada generación a responder personalmente a su llamado. Jonás capítulo 3 no es la historia de una ciudad que se arrepiente, que recibe la salvación y son felices para siempre. Es la historia de una generación específica de esa ciudad que se arrepiente y recibe la salvación. Vamos a recordar un poco el contexto, porque no todos han estado siguiendo la serie. Nínive era la capital del imperio asirio, un imperio cruel y sanguinario que, según los historiadores, donde ellos llegaban y conquistaban naciones y ciudades, desollaban, decapitaban, quemaban vivos a las personas que conquistaban. Dicen literalmente los historiadores que los ninivitas hacían montañas de cabezas de las personas que conquistaban. En tiempos de Jonás, este imperio, Asiria, ganaba fuerzas, se estaba fortaleciendo y se estaba expandiendo precisamente en dirección hacia Israel, la tierra de Jonás. Jonás veía en Nínive, que era la capital de Asiria, el epicentro de una amenaza inminente.
de una amenaza de asedio a su nación. Y por esta razón geopolítica, Jonás no deseaba predicar en Nínive. Y si les soy completamente honesto, yo no lo culpo. Desde el principio les he estado diciendo que he venido en parte a hacer una defensa de la dignidad de Jonás, porque Dios lo encontró digno, porque en la Biblia hay un libro que lleva su nombre, porque él, en medio de su tormenta, encontró a Dios y por medio de Dios el consuelo para su alma y el arrepentimiento para retomar el camino. El libro de Jonás inicia con Dios ordenándole a Jonás que vaya a Nínive a profetizar en contra de ellos. Jonás, por las razones que le explicaba y por otras razones, en franca desobediencia decide huir hacia el extremo opuesto de donde Dios lo mandaba. Dios lo mandó a Nínive y él huyó a Tarsis, que estaba en el extremo opuesto. Ya sabemos el resto, es una historia bastante conocida. Llega la tormenta en el barco, Jonás es lanzado al mar, Dios envía el gran pez para que se trague a Jonás. En el mensaje anterior estuvimos viendo el capítulo 2, el cual había terminado precisamente con el pez vomitando a Jonás en tierra, después de pasar 3 días y 3 noches en su vientre. Y decíamos que Jonás era un tipo de Cristo porque prefiguraba a nuestro Salvador, que estuvo 3 días y 3 noches sepultado antes de resucitar. Es importante el detalle de que al final del capítulo 2 dice que el pez vomitó a Jonás en tierra, no lo vomitó en Nínive. Lo vomitó en tierra, en un lugar no especificado. Algunas historias de la cultura popular presentan como que el pez lo vomitó en Nínive. La realidad es que esto es incorrecto, como muchas otras cosas de Jonás que se dicen. Miren, Dios pudo haber guiado al pez directamente hacia Nínive y, qué sé yo, agilizar un poco más el proceso, hacerlo más eficiente en términos humanos. Pero el interés de Dios no era proporcionarle a Jonás un medio de transporte. Dios quería enseñarle obediencia a Jonás. Y Dios, desde el primer versículo de este libro, le está dando una ordenanza a Jonás: levántate y ve a Nínive. Y Dios quiere que Jonás se levante y vaya a Nínive. Dios no le dice, yo te llevaré a Nínive. Le dice, levántate y ve a Nínive. El mandato de Dios, el imperativo de Dios no ha cambiado. Lo que tiene que cambiar es la respuesta de Jonás a ese imperativo de Dios. Porque Dios, hermanos, muchas veces no elimina nuestro llamado, no elimina el mandato, sino que nos restaura, nos capacita para cumplir con ese mandato, aún en medio de nuestra rebeldía, de nuestra debilidad y de nuestra incapacidad para cumplirlo. Al inicio del capítulo 1 de Jonás, si lo recuerdan, el mandato de Dios decía literalmente así, cito: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Hoy leeremos el capítulo 3, que inicia justo después que Jonás es vomitado en tierra. Y ustedes van a notar de manera muy peculiar que las palabras de Dios al inicio del capítulo 3 son idénticas a las del inicio del capítulo 1. Vamos a la lectura, Jonás capítulo 3. Los que tengan la Reina Valera del 60, algunas otras versiones también, tienen un título ahí que dice que Nínive se arrepiente, ¿verdad? Y dice así la palabra del Señor: vino la palabra de Jehová a Jonás por segunda vez, diciendo: levántate
y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Atención. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Bendita sea la palabra de Dios. ¿Todo bien ahí? Subraye la palabra arrepintió. Se arrepintió Dios. Vamos a hablar de eso en un momento. Yo sé que les choca. El imperativo de Dios no ha cambiado con relación al imperativo del capítulo 1. Pero la respuesta de Jonás es diametralmente opuesta esta vez. Porque esta vez, en lugar de huir a Tarsis, Jonás se levanta efectivamente y va a Nínive, como Dios le manda. Jonás ya pasó su proceso en el vientre del pez, y en medio de ese proceso, en el mismo vientre del pez, vino el quebrantamiento, el arrepentimiento y ese clamor, esa oración, que es uno de los pasajes más bellos de la palabra, esa oración de Jonás en el capítulo 2. Pues al final de esa oración, recuerden, esa frase de Jonás: la salvación es del Señor, que le da título al mensaje de hoy, por cierto. Pues ahora aquí en el capítulo 3, lo que vemos, hermanos, es una ilustración viva de esa frase de que la salvación es del Señor. Jonás pronuncia esta frase en el capítulo 2 y la ejemplifica en el capítulo 3. Es decir, nos presenta una ilustración con su propia vida de esa frase que él acaba de mencionar. Porque Jonás, hermanos, predica en Nínive, pero en el fondo de su corazón, él no desea que Nínive se arrepienta. Él no quiere que Nínive sea perdonada. Él sabe que Dios es misericordioso. Él conoce el carácter de Dios y su misericordia. Y él no quiere que Nínive sea partícipe de esa gracia, porque él, desde su propia sabiduría, juzga y condena erróneamente. El mensaje de Jonás en Nínive es directo y sin ningún tipo de adorno ni de empatía. De aquí a 40 días Nínive será destruida, punto. Ahora bien, y aquí se complica el asunto, como siempre. Es mi responsabilidad decirles que entre los eruditos de la Biblia, entre los estudiosos y teólogos, existen dos posturas con relación a ese mensaje de Jonás en Nínive. Ese: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cuáles son estas dos posturas? Vamos a ver. La primera
es la de los que piensan que ese fue literalmente el mensaje, palabra por palabra, que ese fue todo el discurso de Jonás. Llamémosle la postura del discurso corto o del mensaje corto. De aquí a 40 días Nínive será destruida, punto. Y lo pregonaba quizás una y otra vez. La otra postura es la de los que piensan que en realidad el mensaje de Jonás fue más largo y que lo que el texto nos presenta es un resumen del mismo. No vamos a entrar en ese debate, simplemente los que me conocen saben que prefiero pararme en terreno neutral y mostrarles las diferentes posturas para que ustedes investiguen, oren y que tomen su propia decisión. Estas son cosas secundarias. La salvación no depende de esto. Lo primero que el autor nos quiere resaltar es, primero, la obediencia de Jonás. Jonás recibe instrucciones específicas de Dios. Regresemos al versículo 2 para verlo. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje, atención a esto, el mensaje que yo te diré. Y esa parte final que dice el mensaje que yo te diré, nos debe hacer pensar que acto seguido Dios comienza a dictarle un mensaje. Eso es como que alguien le diga, vaya a Templo Bíblico con los alcarrizos y dele el mensaje que yo le diré a continuación. Esto y aquello. Bueno, pues el mensaje como tal no lo tenemos. En ese momento, lo que nos presenta el texto a continuación es Jonás pregonando el mensaje. Pero ese mensaje es tan corto que nos queda la duda de si ese es todo el contenido del mensaje o si es una síntesis, un resumen del mismo. Bueno, pues ya sea una cosa o la otra, lo importante no es el mensaje aquí, ni tampoco el mensajero. Lo importante es la respuesta al mensaje. Quizá por eso lo ponen tan escueto. ¿Cuál es la respuesta? Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. O sea, lo que nos está diciendo aquí el autor es que ese mensaje, ya sea, ese mensaje corto o una versión más larga, ese mensaje provocó un arrepentimiento masivo, un avivamiento, toda una ciudad. Ya que no solo fue que los habitantes de Nínive se arrepintieron y creyeron a Dios, sino que el mismo rey proclama un decreto ordenando un ayuno colectivo. Esto, mis hermanos, es igual de impresionante, tanto para los que defienden la postura del mensaje corto, como para los que defienden la postura del mensaje largo. Es igual de impresionante, es igual de maravilloso. Porque si la postura del mensaje corto es correcta, vamos a hacer este ejercicio. Asumamos que sí, que ese fue todo el mensaje. Quiere decir que una ciudad de más de 120,000 personas se arrepintió al escuchar un mensaje que en español solo tiene 8 palabras. Es un mensaje que no incluye esperanza de salvación, que no incluye una promesa y que no incluye un llamado, simplemente una sentencia: en 40 días Nínive será destruida. ¿Cómo explicaríamos entonces el arrepentimiento masivo al escuchar ese mensaje? Bueno, porque la salvación es del Señor. Por otro lado, si la postura del mensaje resumido es correcta, es decir, que fue un mensaje más largo y el texto nos presenta un resumen, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo nos deja eso? Imaginemos, hermanos, que la expresión de aquí a 40 días Nínive será destruida no es el mensaje completo,
sino un resumen de un mensaje más extenso que Dios le dictó a Jonás. Entonces, ¿tendría más sentido el arrepentimiento de toda una ciudad? Humanamente, probablemente sí. Si vamos a hacer este ejercicio, vamos a tratar de hacerlo bien. Primero, vamos a definir qué es un resumen. Y en lengua española, vamos a volver a la primaria aquí. Un resumen es un texto breve que sintetiza la idea de un texto más amplio. Partiendo de esta premisa, si el mensaje que leímos es un resumen, entonces quiere decir que la idea principal del mensaje completo es que de aquí a 40 días Nínive sería destruida. Por ende, como esa es la idea principal, esto querría decir que en todo el mensaje no había una idea más relevante que esta. Que para hacer el resumen el autor no encontró otra idea para plasmarla como idea central. Si el mensaje hubiese incluido un llamado al arrepentimiento, por ejemplo, y una esperanza de salvación, yo creo que definitivamente la idea central no sería de aquí a 40 días Nínive sería destruida. Por lo tanto, ya sea desde la perspectiva del mensaje corto como de la perspectiva del mensaje largo resumido, la respuesta del pueblo de Nínive es igual de impresionante, es igual de milagrosa. Y la razón por la que es impresionante es porque dicha respuesta en realidad no fue provocada por el mensaje en sí mismo, ni por el mensajero que es imperfecto, que lo estaba dando de mala gana. Esa respuesta en realidad fue provocada por Dios. La respuesta de esta ciudad ante el mensaje del profeta es arrepentimiento colectivo, y el arrepentimiento es instrumental para la salvación. Y la salvación es del Señor. El Señor es el que quebranta los corazones. No es Jonás. No es el predicador, no es la elocuencia del predicador, no es el conocimiento bíblico y teológico del predicador. Es el Señor, es el Espíritu Santo que es Dios. Jonás, el profeta, el que conocía a Dios, el que fue llamado por Dios y había sido instruido en la palabra, huyó de Dios ante el primer llamado. Sin embargo, Nínive, una ciudad que no conoce a Dios, escucha el mensaje una sola vez y de forma muy escueta y responde con arrepentimiento. ¿Qué nos dice eso? Que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios y de que Él tenga misericordia. Porque Dios quebranta y Dios da el arrepentimiento. Fue el poder de Dios por medio de una palabra profética lo que provocó este avivamiento. Jonás no está predicando con empatía. Sin embargo, Dios lo usa a él en contra de su propia voluntad, porque la salvación le pertenece al Señor. Versículo 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió. Vamos ahí a la palabra arrepintió ahora. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero ¿cómo así, varón, que Dios se arrepintió? Eso no es una blasfemia. Pero la Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y tiene razón si usted se hace esa pregunta. Voy a usar una palabra rara, una palabra técnica. Lo siento, pero tengo que hacerlo. Es la palabra antropopatismo. Es una palabra técnica, teológica. Un antropopatismo no es lo mismo que un antropomorfismo. Es un recurso literario que se utiliza para atribuir emociones o cualidades humanas a un ser que no es humano. Por ejemplo, Dios. Si decimos, por ejemplo, que Dios se entristece,
Estamos usando un antropopatismo porque Dios es un ser espiritual y no nos consta que tenga emociones humanas. Dios existe desde la eternidad, antes del tiempo, antes de la creación, antes de que existiera la humanidad. Por ende, Dios existe antes de que existieran las emociones humanas. ¿Cómo es posible que Dios sienta emociones humanas? Bueno, porque se usa ese recurso literario para explicar, para un mejor entendimiento del carácter de Dios. De la misma forma, cuando se dice aquí que Dios se arrepintió, está haciendo un uso de este recurso literario para decir que Dios hizo algo, o mejor dicho, que Dios no hizo algo que pudo haber hecho, que en su soberanía, en su prerrogativa divina, pudo haber hecho. Nínive se libra de la ira de Dios mediante el arrepentimiento. Dios es propicio a ellos y se salvan. Pero, siempre hay un pero. No es tan sencillo como parece, hermanos. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos al principio, quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo, ¿verdad? Y si vamos a hablar de Nínive, debemos ser responsables. Es necesario que veamos el panorama completo, que no nos quedemos en esa página de la historia. Es necesario que aclaremos, hermanos, que Nínive se salva de la destrucción en Jonás capítulo 3, pero eso no quiere decir que fueron felices para siempre y que ya no se habla más de Nínive. Porque si bien es cierto que la salvación es del Señor, y lo hemos repetido deliberadamente una y otra vez, también es cierto, hermanos, que la salvación es individual. Dios salva personas, Dios no salva colectivos ni grupos étnicos. Dios puede salvar muchas personas a la vez, pero Él lo hace mediante el cumplimiento de su propósito individual en cada una de esas personas. Y puede dar la impresión de que es una salvación étnica o colectiva, pero no lo es. Hay muchos ejemplos. Yo le voy a poner uno solo, Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre el justo, y la impiedad del impío será sobre él. En palabras más simples y coloquiales, la salvación es individual. Lo que ocurrió en Nínive, hermanos, en el capítulo 3, fue una manifestación colectiva de la gracia individual de Dios con cada persona. Sin embargo, 100 años después de Jonás, aparece un profeta llamado Nahum que profetiza sobre la destrucción inminente de Nínive. Pero ¿cómo así, varón? ¿Y Nínive no se salvó? ¿Recuerdan lo que les dije al principio? Jonás capítulo 3 es la historia no es la historia de una ciudad que se arrepiente, recibe la salvación y son felices para siempre. Es la historia de una generación de esa ciudad que se arrepiente y recibe la salvación, porque las próximas generaciones recibirán la salvación individualmente, los que crean en el Señor. Leamos un poquito solamente de Nahum capítulo 3. Y recuerden que Nahum está 100 años después de Jonás. Está en su Biblia, aunque no lo crean. Es un libro pequeñito, de esos libros que usted pasa por alto, que tiene que ir al índice a buscarlo, porque se lo pasa sin querer. Nahum 3, del 5 al 7, dice así la palabra de Dios. Heme aquí. Esto es Dios hablando a través del profeta. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos,
y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscará consoladores? Bendita sea su palabra. En el año 612 a.C., Nínive fue destruida por una coalición entre babilonios y medos. Y de hecho, todo el imperio asirio cayó. La destrucción de Nínive ocurría porque años después de Jonás, 100 años después de Jonás, volvieron a envanecerse. Luego de haberse arrepentido, ellos volvieron a envanecerse, volvieron a practicar la iniquidad. No solo Nínive, todo el imperio asirio fue destruido porque no aprendieron de los errores del pasado y fueron condenados a repetirlos. Mucha gente hoy en día, incluso predicadores, ponen en duda el arrepentimiento de Jonás en el vientre del pez, por el hecho de que Jonás sigue dando muestras de rebeldía en capítulos posteriores. De hecho, en el capítulo 4, y aquí les doy un spoiler, Jonás se enoja con Dios y tiene una discusión con Dios. La pregunta que yo les hago a mis hermanos creyentes es la siguiente. No tienen que responderme a mí. Después de arrepentirte y entregar tu vida a Cristo, ¿nunca has vuelto a pecar? Creo que la pregunta sería: en los últimos 5 minutos, ¿tú no has pecado? La realidad, mis hermanos, es que nunca dejamos de pecar. Mientras habitemos en este cuerpo corruptible, seremos presa, esclavos de las tentaciones. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a luchar, porque habita en nosotros. Y esa lucha interna que sentimos ya cuando aceptamos a Cristo es algo que se llama convicción de pecado. Es decir, el pecado está presente, pero tenemos convicción de pecado que nos confronta, que nos hace sentir culpables. Lo que estoy haciendo no es correcto, lo que estoy a punto de hacer no es correcto. Señor, ayúdame, dame fuerzas. El proceso de santificación del creyente inicia en el momento de la conversión y es progresivo. Terminará cuando estemos en cuerpos glorificados. Jonás se arrepintió y volvió a fallar, sí, al igual que usted y que yo, al igual que todos. Pero eso no quiere decir que su arrepentimiento fuera falso. De igual manera, Nínive se arrepintió, gozó del favor de Dios, pero al cabo de un tiempo, esa misma ciudad, otras generaciones dieron por sentada la gracia de Dios y se envanecieron y fueron arrasados de la misma forma que ellos solían arrasar otras naciones. Como conclusión, hermanos, en primer lugar, lo que importa no es el mensajero, sino el mensaje. Jonás es un mensajero imperfecto, pero su mensaje proviene de un Dios perfecto. Nosotros somos seres imperfectos, pero el mensaje del evangelio que predicamos proviene de aquel que es la imagen del Dios invisible, un Dios que es perfecto, que es eterno, todopoderoso, que no existe bajo términos de tiempo y de espacio, sino que existe desde siempre en la eternidad, antes de la existencia del tiempo mismo. Es un mensaje que proviene de aquel que era desde el principio y que será por el resto de la eternidad. También es importante, hermanos, que nunca demos por sentada la gracia de Dios. Así como Nínive, toda una generación fue salva mediante el arrepentimiento y la obediencia
y 100 años después, en tiempos de Nahum y Sofonías, la ira de Dios cayó sobre otra generación envanecida. Asimismo, República Dominicana, cuyo escudo tiene la palabra Dios y una Biblia abierta, poco a poco ha ido dando por sentada la gracia de Dios y se ha ido envaneciendo. Y hoy vemos una generación nueva que se está formando, y estoy hablando de nuestros hijos, para que no piensen en otras personas lejanas. Hay una generación nueva que le está dando la espalda a Dios, que no le está dando espacio a Dios en su vida. Es una generación que se ha dejado envolver por la idolatría. Están adorando a los celulares, a los influencers, a las redes sociales, a los views y a los likes, y se están olvidando del Dios que los creó y el Dios que los puede fulminar en un instante. Hermanos, nuestros hijos están en peligro. Las naciones no caen bajo juicio de la noche a la mañana. Por lo general es un proceso que se va dando lentamente, y nosotros no estamos exentos de eso. Agendas perversas llegan y se instalan y erosionan los fundamentos y las tradiciones y valores familiares. Y esto con el tiempo va agotando la paciencia de Dios. Mis hermanos, no nos acomodemos en las paredes del templo. Hay una generación ahí afuera que, al igual que Nínive, no distingue su mano derecha de su mano izquierda. Y esa generación, hermanos, es la que tendrá las riendas de nuestra nación en unos años. Esos son los que nos van a cuidar a nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos confrontas, Señor, y nos ayudas a entender y discernir el mensaje. Te pedimos, Señor, que tu palabra quebrante estos corazones si es preciso, que sea de edificación para ellos, para sus familias y todas las personas que los rodean. Sigue, Señor, fortaleciendo a tu pueblo. Sigue librándonos de las tentaciones. Ayúdanos, Señor, a continuar en el camino sin distraernos, a buscar tu rostro cada día. En el nombre de Jesús. Amén.